tengo en la línea telefónica y me da muchísimo gusto poder platicar en esta mañana con la doctora Talia Wegman Ostrowski. Platicamos con ella hace algunas semanas. Doctora, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar aquí, encantada de este tema de las variantes que digo que yo entiendo que a todos nos asusta, pero que es muy interesante a nivel, digamos, científico, ¿no? Entonces, da terror, ¿no? Porque, o sea, de por sí luego los medios somos bien exagerados. Entonces, ¡ay, la BA.2! ¡Sálvese quien pueda! Sí, es motivo de alarma. ¿Frente a qué estamos, doctora? Cuéntanos. Pues mira, la conclusión rápida para los que tienen mucha prisa es que no, todavía no hay que asustarnos, todavía no hay que preocuparnos, pero les quiero platicar un poquito qué son estas cosas, ¿no? Para poder entender qué está sucediendo y qué va a suceder, ¿no? Una variante es aquella que combina suficientes mutaciones, ¿no? ¿Cuántas mutaciones puede tener el virus? El virus tiene 30,000 pares de bases, entonces podría tener 30,000 mutaciones, y la combinación de estas es lo que nos da una variante. Y cuando tiene esta combinación de variantes y un efecto ya sea en la transmisión, en la severidad, en el escape de vacunas, es cuando ya le llamamos variantes, ¿no? Entonces, de ahí salió alfa y beta y delta y ahora omicron, ¿no? Pero dentro de esas, digamos, como variantes, podemos tener subvariantes. Entonces, por ejemplo, en delta tuvimos más de 100 subvariantes, ¿no? Entonces, ahorita en omicron vamos con 3 subvariantes, y se llaman por ahora BA1, BA2 y BA3, ¿no? Y parecería que BA2 sí es un poco más contagiosa. Pero esto, hasta ahora todos los datos que tenemos es que es más contagiosa, pero parecería que es igual el tipo de cuadro que nos da. Parecería que no hay un escape de vacunas, o sea que las vacunas funcionan igual con Omicron original que con BA2. Entonces todavía, esta información es súper nueva y no todos los días va saliendo, entonces esto podría cambiar porque de repente con esto nos cambia todo con una nueva evidencia. Pero hasta ahora lo que nos dice es que es importante que haya esta vigilancia genómica que hay en muchos países para entender cuando hay una nueva variante, pero no nos tiene que preocupar en este momento a nivel poblacional, ¿no? O sea, a nivel poblacional tenemos que hacer exactamente lo que tenemos que hacer con Omicron, con Delta o con BA2, ¿no? Seguir cuidándonos, la vacuna, el distanciamiento social, etcétera. ¿Hasta cuándo vendrá esto? Y es una pregunta que seguramente te han hecho 55,000 veces, pero pues que está ahí en la mente y en la desesperación de una sociedad, ¿no? Que dice, en algún momento terminará esto, en algún momento veremos que se acaba. Me llama la atención como le han hecho algunos países nórdicos, ¿no? Diciendo, ya es el fin de la pandemia. Sí, no, hombre, ¿cómo no? Espérate que llegue otra variante. ¿En algún momento esto podrá terminar? ¿Cuál será la evolución que ves? Bueno, es una pregunta súper difícil y yo siempre les digo, ya con este virus yo ya no me atrevo a hacer predicciones de nada, ¿no? Porque cada vez que hacemos alguna predicción, por ejemplo, pensábamos había mucha evidencia para pensar que con Omicron ya íbamos a alcanzar esta inmunidad de rebaño y que entonces podríamos empezar como a cambiar muchas cosas, pero con Omicron lo que se ve es que hay una tasa de reinfecciones importante, ¿no? Antes las reinfecciones eran menos del 1% y ahora ya están como en el 10% de los casos. Entonces es algo muy importante a nivel de lo que se ha cambiado con las variantes. Entonces, gente que ya se enfermó se puede volver a reinfectar. Entonces esto quiere decir que el concepto de inmunidad de rebaño ya no es tan fácil de alcanzar, ¿no? Porque no es de que ya te dio una vez y no te volvió a dar. Entonces, claro, es muy difícil saber qué va a suceder. Pero lo que es un hecho es que si nos ponemos a pensar cómo han cambiado las cosas desde hace 2 años. O sea, de repente yo siento y lo entiendo perfecto, esto de nunca va a acabar, nunca vamos a poder regresar, qué está sucediendo, cuántas letras puede haber en el abecedario griego, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, a comparación de cómo estábamos hace 2 años, hoy en día entendemos cómo se contagia mucho mejor, ¿no? No teníamos ni idea antes cómo se contagiaba y si no sabes cómo se contagia, pues es muy difícil hacer prevención. Tenemos ya medicamentos que están funcionando, ¿no? O sea, ya tenemos alternativas terapéuticas, tenemos vacunas. Entonces nada más falta comparar la mortalidad con los primeros picos, con la mortalidad y la letalidad que hemos tenido en este pico, por así decirlo, y entonces vemos que sí vamos mejor y que sí la ciencia nos está llevando. Y también otra cosa que nos puede ayudar como para entender es que otras epidemias a lo largo de la humanidad tienen generalmente estos picos de cierto periodo y luego también como que la humanidad se adapta al virus
y entonces empieza a ser como, digamos que terminan estas pandemias, ¿no? A nivel mundial, lo vimos, o sea, por darles un ejemplo, ¿no? La peste negra, ¿no? En algún momento se autolimitó, ¿no? Y llega el momento en el cual las pandemias acaban, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues nadie sabe, ¿no? O sea, lo que sí es un hecho, y eso es algo que vemos que Omicron, lo platicamos también la pasada, nos da un cuadro que afecta más vías respiratorias altas y menos pulmonares, entonces también a nivel individual, estamos viendo cuadros, en la mayoría de los casos, cuadros menos severos, pero eso también es por las vacunas, ¿no? Entonces, lo que sí es importantísimo, ahorita que hablamos de prevención, que ya lo sabemos todos, pero sí es este refuerzo en las vacunas, esta tercera dosis es importantísima, porque sí vemos que baja con Omicron la efectividad de las vacunas, y con este refuerzo regresamos como a esta importante inmunidad, ¿no? Entonces, a los que les toque, a los que puedan, sí, el refuerzo es importantísimo, ¿no? Nos preguntan aquí en el auditorio, repito nada más el teléfono rápidamente, 5571131337. Por favor, escríbanos, porque sí hay muchas preguntas y muchas dudas sobre este tema. Te preguntan, doctora, si ya me dio COVID con la variante Omicron, ¿me puede dar la subvariante BA.2? No se sabe, o sea, todavía no hay datos muy claros de esto, pero una vez más, datos anecdóticos nos están diciendo, ojo, o sea, ¿a qué me refiero con datos anecdóticos? Una cosa es tener información en un artículo en el cual ya leímos y nos dejaron los datos claros, y otro es más bien lo que cuentan los hospitales y otras cosas, ¿no? Entonces, lo que les voy a decir son datos anecdóticos donde sí hay gente que se ha reinfectado con la misma Omicron, ¿no? Que tuvo Omicron y que se vuelve a reinfectar con Omicron. Entonces, no sabemos todavía qué magnitud, no sabemos todavía si son los casos de inmunosuprimidos, no sabemos si son los casos, o sea, si me explico, por eso no les quiero tampoco entrar en el pánico pero es un hecho, pero empieza a ver estos datos de que sí podría haber infecciones hasta con la misma Omicron. ¿Podría cambiar esto cuando llegue primavera, cuando haya más calorcito? Preguntan aquí en el auditorio. Pues, aunque no ha habido como una relación directa con el clima, al principio se pensó mucho, y eso lo podemos ver porque tuvimos un pico altísimo en verano y ya uno en invierno, ¿no? Lo que sí cambia muchísimo con el invierno es que la gente cierra ventanas, está más como juntita, o sea, el comportamiento social cambia mucho en invierno, ¿no? Entonces, sí puede ser que primavera, cuando empezamos otra vez a abrir ventanas, a que las actividades se hagan al aire libre, ¿no? Veamos que hay una bajada de casos, y además ya empezamos a ver que se espera ya que el pico de Omicron empiece a bajar en México también, ¿no? Entonces puede ser que sí nos toque un periodo más tranquilo en primavera, pero bueno, como les digo, estas predicciones luego son muy complejas. Preguntan mucho también sobre el tema de la inmunidad. ¿Qué pasa con quien le llega a dar Omicron? Ya salió, hay inmunidad, no en todos los casos, no te puedes confiar por eso, ¿no? Sí, no hay en todos los casos. Probablemente la mayoría sí, o sea, probablemente para la mayoría de las personas sí se genera una inmunidad cuando menos de un par de meses, pero justo todavía no sabemos a quiénes no, y sí hay casos, excepciones que todavía no tenemos los datos para poder decir, a ver, cuidado, este tipo de personas, este grupo etario, porque sí está habiendo reinfecciones, todavía no tenemos esos datos, esperamos que pronto tengamos más datos de esto. Nos preguntan aquí en el WhatsApp, bueno, lo preguntan mucho, el tema de las vacunas, que si me dio Sputnik primero, que si me puedo poner Moderna después, que si hay alguna combinación mejor que otra. La realidad es que en este país pues no podemos escoger muchas cosas, entonces, ¿qué se recomienda ahí? Pues la realidad es que hay muchos estudios. Al principio, y justo, yo era de las que decía, no combinemos vacunas porque no hay datos, ¿no? Y estas son de las cosas que han cambiado y que hay que aceptarlo. La ciencia ya nos dio evidencia para decir, combinar vacunas es bueno, ¿no? Entonces, al principio cuando decíamos, no hay datos, ya hay datos muy importantes en estudios muy bonitos y muy grandes, donde estos esquemas que les llamamos heterólogos, ¿no? Cuando combinamos un tipo de vacuna con otro tipo de vacuna, nos dan una muy buena inmunidad y no nos dan más efectos secundarios graves, ¿no? Entonces, ya hoy en día es buena idea esto de combinar vacunas. Como tú dices, el decir justo cuál es que me puedo elegir, pues no lo podemos elegir, pero en general que se queden tranquilos, que estos esquemas heterólogos, de hecho, se están eligiendo en muchos países del mundo donde sí pueden elegir, eligen esto de combinar, sobre todo si se puede, dos tipos, o sea, por ejemplo, vacuna de RNA con adenovirus, funcionan muy bien, o sea, cosas así, entonces, pues en general,
no es mala idea esto de combinar vacunas. Mucha gente también pregunta cuánto hay que esperar para una tercera dosis, o sea, porque hay quien tiene oportunidad a lo mejor de Estados Unidos se la puede poner, o hay quien ya le tocó, pero pues hace poco se puso una, a lo mejor en Estados Unidos o algo por el estilo. ¿Hay que esperar algún tiempo entre una y otra? Se estaba recomendando cuando menos 6 meses, ¿no? Con la mayoría de las vacunas, con la que son de una sola dosis, o sea, Johnson & Johnson y CanSino, se recomienda 2 meses nada más para, en este caso sería el booster, que es una segunda dosis, no tercera, ¿no? Entonces, pero pues también esto, aunque sí se recomienda 6 meses una vez más, de repente tenemos los periodos de vacunación y a veces no podemos esperar, entonces si estamos cercanos a los 6 meses también vale la pena el booster, ahorita que estamos en el pico, ¿no? Recordando que además después de la vacunación tarda 2 semanas en estar, digamos, en hacer el efecto, ¿no? Entonces ahorita es muy buen momento porque todavía falta toda la bajada del pico, ¿no? Entonces ahorita es buen momento si tienen la oportunidad del booster. 2 preguntas para cerrar, doctora, y te aprecio mucho que nos regales estos minutos aquí en MBS. La primera, nos dicen, oigan, ¿cómo le hacen para saber si es Omicron u otra cosa? Bueno, o sea, otro COVID, pues. La realidad es que a nivel, hoy en día ya en México la variante que está dominante es Omicron, ¿no? Entonces ya digamos que es Omicron, no están demostrando lo contrario. Tenemos 2 opciones que generalmente se llama secuenciación. Secuenciación es un tipo de tecnología que nos permite leer letra por letra, ¿no? O sea, es como si agarráramos un libro, que pues, finalmente eso es el fenómeno, un libro. Entonces podemos leer letra por letra y entonces se encuentran y ya se sabe cuáles son los cambios o las faltas de ortografía, por así decirlo, que esperamos en Omicron, ¿no? Entonces, así se hace, así se diagnostica, pero lo que le quiero decir a la gente es que no importa a nivel clínico, ¿no? O sea, a nivel clínico es importante para mi individuo saber si estoy infectado de Omicron o de una subvariante. No me cambian el tratamiento, no me cambia cómo me debo cuidar, no me cambia los test de aislamiento, ¿no? Entonces, esto es interesante a nivel de poblaciones porque nos da información, porque nos ayuda a entender qué está sucediendo, nos ayuda a entender patrones, pero no es necesario a nivel individual saber exactamente qué. Pero ya los datos de secuenciación en México nos dicen que ya en el 80-90% de lo que tenemos es Omicron, ¿no? Entonces, pues ya todos ahorita es Omicron. Y finalmente, nos preguntan mucho sobre este asunto del pues echarte ozono y que te echen el desinfectante, los túneles sanitizantes, ¿todo eso sirve de algo? No. O sea, ya, como les decía yo, a estas alturas ya entendemos mucho mejor que hace 2 años cómo se transmite el virus, ¿no? Y sabemos que las 2 principales vías de infección son persona a persona, y con las partículas, cuando hablamos nosotros estornudamos o cantamos, se quedan partículas suspendidas muy pequeñas en el aire, entonces son tan pequeñas que sí tienen carga viral, pero quedan volando, ¿no? Entonces, estas son las 2 maneras en que nos contagiamos. La tercera, que es superficies, ya se ha demostrado que realmente si existe es muy, muy raro, y de hecho no hay datos reales de que exista esta transmisión vía superficies. Entonces, ¿cómo nos tenemos que cuidar? Por eso el cubrebocas es tan importante, porque justo evita que estas partículas estén en el aire, o que si están en el aire yo no las respire. Entonces, por eso también la importancia de que el cubrebocas me cubra la nariz, porque yo estoy respirando y entrando las partículas por la nariz, ¿no? Entonces, el cubrebocas bien puesto, que me selle bien. Entonces, y ojo con estos espacios cerrados, como les decía, ahorita con el frío de repente muchos dicen, ay no, ¿cómo vamos a abrir ventanas? Nos vamos a enfermar. Y la realidad es que es mucho más probable enfermarme por una carga viral que hay en estas gotículas en el aire que por abrir una ventana, ¿no? Entonces, y aún así, o sea, estas partículas pueden quedar hasta 3 horas en un cuarto muy encerrado, ¿no? Entonces también, por ejemplo, si hubo una junta en un salón antes de que yo entré, puede ser que yo entro y digo, ay, está vacío, ¿no? Hasta me puedo quitar el cubrebocas para comer solo porque pues está vacío este salón, pero si hubo mucha gente antes, también estoy en riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos más en la prevención, en esta parte de la parte de la transmisión de persona a persona y en espacios cerrados y en esta parte de espacios poco ventilados, que en la superficie. Gracias, doctora. Te aprecio mucho que nos hayas tomado estos minutos aquí en MBS. La doctora Talia Webman Ostrowski. De verdad, muchas gracias. Buen día. Buen día, muchas gracias a ustedes. Y si tienen dudas, con muchísimo gusto en mi Twitter, me pueden buscar como Talia Webman y ahí todas las dudas que tengan también con gustísimo se las respondo. Ahorita ahí lo subimos también a nuestras redes. Muchísimas gracias.